sobre la herida. Hacemos soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. En realidad, lo valioso del Papa es que está haciendo lo que él es. Y cuando uno ve a una persona que es original en el mejor sentido de la palabra, original, o sea, fiel a sus orígenes, el original no es el que es diferente. El original es el que es fiel a su origen y por eso es diferente, porque todos los orígenes son distintos. Auspician este programa. En Morón creemos que el futuro está en nuestros corazones, en cómo nos movemos, nos relacionamos, nos sentimos y nos ayudamos. Por eso, hoy Morón crece. Creamos un nuevo hospital municipal, con tecnología de avanzada, confort y profesionales calificados al servicio de tu salud. Construimos la Plaza de la Cultura, un lugar de encuentro para divertirte y compartir con los tuyos. Y agrandamos el centro de Morón, con más espacios verdes, comercios y un complejo de viviendas y oficinas. Un emprendimiento que renovará la fisonomía de la ciudad. Tenemos el corazón puesto en tu futuro. Morón, corazón del oeste. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164. Y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo Soplar sobre la herida. Como siempre, estoy con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Bien, muy bien. Aquí preparada ya para todo. Para lo todo, que hablemos. Lo que hablemos. Lo que venga. A ver, ¿y qué vamos a hablar hoy? Que siempre tenemos temas profundos e importantes. Hemos recibido mensajes muy lindos antes de empezar. Sí, muy estimulantes. Muy estimulantes. Así que les agradecemos a los que nos dejan mensajes en Facebook. Muy lindo. La verdad que no vale la pena repetirlo porque siempre es para halagar y no es cuestión de estar hablando de nosotros. Pero la verdad que nos dan más ganas de hacer el programa y los agradecemos mucho. Así es. A uno no le da como cosa a veces, pero es tan realmente digo que es estimulante y a uno le acarician el alma. Así es que muchas gracias a todos. En lo que estuve pensando en estos días es que cada vez que uno tiene una información de Francisco, el Papa, se queda pensando cómo pesa su palabra hoy, cómo pesa su presencia, sus gestos, su accionar. Y también, claro, nosotros somos argentinos, estamos en Buenos Aires. Lo hemos escuchado un montón de veces, lo hemos visto y sabemos que no se quedaba muy quieto en ningún lado nunca y que siempre estaba en una villa o en un barrio o con las mujeres en la calle y en la plaza. Pero ahora ocupa un lugar tan importante que todo lo que él hace es una maravilla. Y yo digo, nos quedamos escuchando, mirando, admirándonos y admirándolo, porque algo nos dice, no es solamente una postura del Papa, sino que mensajes a nosotros católicos nos está enviando con todo esto. No es solo para admirar, escuchar, sobresaltarnos, por ay, mirá lo que dijo, sino que hay una cosa que mueve, que tiene que mover necesariamente. Y sí, creo que sería muy triste que nos quedáramos nada más que en decir, uy, qué lindo, qué interesante, qué bueno. Y creo que también nos equivocaríamos si quisiéramos ponernos a imitarlo, a hacer exactamente lo mismo que él hace. En realidad, lo valioso del Papa es que está haciendo lo que él es.
Y cuando uno ve a una persona que es original en el mejor sentido de la palabra, original, o sea, fiel a sus orígenes, el original no es el que es diferente. El original es el que es fiel a su origen y por eso es diferente, porque todos los orígenes son distintos. Entonces, lo que creo que nos está invitando, todas las cosas que él hace, más que las que dice, o lo que dice y las que hace, pero sobre todo hay mucho gesto en todo lo que ha vivido el Papa hasta ahora, yo creo que nos está invitando a que cada uno sea lo que tiene que ser, a que cada uno sea fiel a sus orígenes y se haga cargo de quién es y cuáles son sus responsabilidades y qué es lo que tiene para aportar a los demás, y que pongamos el acento no tanto en el hacer como en el ser. Realmente cada uno de nosotros, si quiere imitar y poner en práctica lo que Francisco hace, no tiene cada uno de nosotros que ponerse a abrazar chicos en un papamóvil, eso lo tiene que hacer él. ¿Cuál es, para mí, concretamente, la manera de vivir eso que el Papa está enseñando, eso que me está invitando a hacer, que no es muy diferente que lo que nos está invitando a hacer el Evangelio en última instancia? Claro, lo que decís se supone que uno se conoce y que el ser original no significa que uno sea brillante. Uno también puede el gran desafío darse cuenta de que es oscuro en muchos. Aceptarse, digo primero. El gran desafío de ser original es, en primer lugar, conocerse, saber quién es uno. Y esto supone tomarse un laburo con uno mismo y un laburo con las personas que a uno lo rodean. Ser original, descubrir quién es uno, implica un trabajo de profundización y es todo lo contrario de ser superficial. Lo contrario de original es ser superficial, es ser alguien que se mimetiza con el entorno, que está respondiendo a las expectativas de los demás, que está queriendo ser como le dice su papá, su mamá, la maestra, Tinelli o la Nata o quien fuera. El que está mirando para afuera y queriendo acomodarse al entorno es el que no puede ser original. Y entonces vive en la superficie del afuera y en la superficie de sí mismo. Si hay algo que nos muestra con mucha claridad el Papa Francisco, es en él mismo una persona profunda, una persona que siempre va a la raíz de las cosas. Yo, que he tenido el privilegio de trabajar mucho con él, una de las experiencias que he tenido es justamente esa. Nunca se quedaba en la superficie de los problemas. Yo iba y a veces le llevaba problemas muy complicados o situaciones muy difíciles en las que había que salir a hablar, había que decir cosas, después esas cosas iban a tener repercusiones mediáticas muy importantes, y él no le importaban las repercusiones mediáticas en primer lugar. Él le importaba, bueno, a ver, ¿qué queremos decir? ¿Qué es lo importante acá? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? No la repercusión. Yo no tengo que actuar en función de las repercusiones ni de las expectativas. Yo tengo que actuar desde adentro y en función de mis creencias, mis compromisos y lo que soy. Eso, que yo lo he vivido con él a veces en situaciones dramáticas, en donde todo lo que uno hacía después tenía una repercusión pública muy grave y una repercusión política muy grave, él siempre estaba, por decirlo así, pegado a lo que él creía y a lo que a él le parecía que había que hacer. Después, como cualquier persona inteligente, buscaba la forma, las palabras, la manera de comunicarlo bien. Pero lo primero es saber qué es lo que uno tiene para dar y quién es uno. Sí, esto de ser original tiene dos partes, ¿no? El ser original es meternos en nosotros, conocernos, aceptar lo bueno y lo malo que tenemos y además saber bien qué puedo ofrecer y saber bien, en lo posible saber bien, digo, porque uno siempre está madurando. Uh-huh. Cuando digo saber bien es como que uno se mira, dice, sirvo para esto y cierro el paquetito y nunca más lo abro.
evidentemente soy bueno para esto, hoy puedo esto, tengo una cantidad de capacidades y tengo límites, y saber esas cosas te obligan a meterte adentro. Pero así como asusta a veces decir, pucha, ¿cómo yo puedo pensar esto? También cuando uno no se mete y no se conoce, se limita en el crecimiento. Ujú. Hay un montón de capacidades que uno tiene y que no desarrolla, quizás por miedo, El mayor enemigo El mayor enemigo para la originalidad de cada uno es el miedo de ser diferente, el miedo de ser uno mismo. Venimos de una educación en donde se nos ha invitado siempre a ser como otros más que a ser cada uno mismo. Probablemente las nuevas generaciones en esto tienen mucho para enseñarnos a nosotros. Hoy en día los chicos se los anima mucho más a ser originales y a ser cada uno lo que cada uno tiene que ser.
Soplar sobre la herida. Voy a leer un fragmento del libro Iglesia, Carisma y Poder de Leonardo Boff. Eclesiogénesis. De la vieja iglesia nace la nueva. Una importante parte de la iglesia institución ha comprendido, a partir de una meditación evangélica y una lectura teológica de los signos de los tiempos, los desafíos que tiene planteados la fe cristiana y trata de responderlos de un modo responsable. Un poco por doquier estamos asistiendo al nacimiento de una iglesia nueva, gestada en el corazón de la vieja iglesia. Comunidades de base en la periferia de las ciudades, iglesia de los pobres, formada por pobres, obispos, sacerdotes y religiosos que se insertan en los medios marginados, centros de evangelización llevada a cabo por los laicos y muchos más. Se trata de una iglesia que ha renunciado definitivamente al poder. Su eje lo constituye la idea de iglesia pueblo de Dios, un pueblo de Dios peregrino, abierto a la aventura histórica de los hombres, que participa de todos los riesgos y se alegra de las pequeñas conquistas, con un profundísimo sentido de seguimiento de Jesús, identificado con los pobres, los olvidados y los desheredados de la tierra. Esta iglesia se construye día a día, abriéndose a nuevos ministerios según las necesidades de una comunidad orientada a la totalidad de la vida humana y no solo al espacio y al gesto cultural. Una comunidad inserta en el mundo del trabajo y que vive en el corazón del mundo secular el sentido y la inaudita alegría de la resurrección. Estamos asistiendo hoy día a una verdadera eclesiogénesis, precisamente allí donde la estructura institucional manifiesta visibles signos de cansancio. El Evangelio no está atado a un tipo clásico y consagrado de expresión, heredado de un pasado institucionalmente glorioso, sino que puede nuevamente ser vivido como movimiento y crearse las estructuras más adecuadas a nuestro tiempo, sin polémicas con la vieja iglesia, sin lamentos y sin el espíritu farisaico de quien se considera poseedor de un cristianismo más vivo y auténtico. Una iglesia así es capaz de comprender que no existe para sí misma, sino que su función es la de ser signo de Cristo para el mundo y espacio de actuación explícita del Espíritu. El signo nunca existe para sí, sino para los demás, y este signo es de Cristo y para el mundo, porque nunca se considera iglesia ya completamente realizada, sino siempre por hacer y por convertirse en lo que debe ser, sacramento de Cristo y del Espíritu. Y por eso hierve de dinamismo interior, creativo, autocrítico, con un corazón suficientemente sensible para percibir ya en el mundo la presencia del resucitado y de su gracia, antes incluso de explicitarse a través del anuncio del Evangelio. Esta iglesia nueva, como todos los movimientos de renovación, nace en la periferia, porque sólo ahí es posible la verdadera creatividad y libertad frente al poder. La fe nace y se hace presente por medio del testimonio personal y no tiene necesidad de ser amparada y velada por la institución. Por eso se da la posibilidad de una pureza y autenticidad evangélicas que no pueden darse en el interior de la institución ya hecha, con la preocupación por su autoafirmación, con la burocracia que requiere y con el tiempo que necesita para autoconservarse y expandirse, autojustificarse y autodefenderse. El futuro de la Iglesia institución reside en ese pequeñísimo germen que en la Iglesia nueva que nace en los medios pobres y privados de poder y que, por lo que hace a los modos de presencia de la fe cristiana en el mundo, habrá de servir de alternativa adecuada y posible
para una nueva encarnación de las instituciones eclesiales en la sociedad, cuyo poder será pura función de servicio. El papado, el episcopado y el presbiterado no perderán su función, sino que adquirirán otras funciones, tal vez más puras y más cercanas al ideal evangélico, de fortalecer a los hermanos en la fe, de ser principio de unidad y reconciliación en la comunidad, de hacer que los líderes religiosos sean capaces de interpretar a la luz del misterio de Cristo el significado de los acontecimientos y de los más profundos anhelos de los hombres. Refiriéndose a esta nueva situación de la Iglesia, decía el conocido sociólogo norteamericano Andrew Gridley, a propósito de la función del Papa: el Papa debe, mediante su postura personal, el tipo de preguntas que plantea, la atmósfera que logra crear en la Iglesia y la eficiencia de su gestión, que no deja de tener su importancia, procurar que la Iglesia cristiana sea cada vez más la luz que brilla sobre la cumbre, conforme a su verdadera vocación, una luz que dé testimonio de la convicción cristiana de que Dios es un Dios de amor y que su amor se pone de manifiesto en las calidades que reviste el amor de los hombres para con los demás. Habrá de ser el más abierto, el más amable, el más confiado de todos los cristianos. Su confianza en la empresa cristiana, su apertura a todos los hombres, su alegría por la buena noticia y su confianza en la acción del Espíritu deben ser transparentes, deben brillar en sus palabras, en sus actos, en todo el estilo de ejercer su autoridad. Cuando el papado se encarne en un hombre cuyas convicciones resulten así de transparentes, necesaria e inevitablemente, se convertirá en la posición de mando más influyente en el mundo. Y lo que se dice del Papa vale también para los niveles inferiores del obispo, el presbítero y otros ministros o monitores encargados de la unidad y dirección de una comunidad. Sara la estéril concibió. ¿Podrá la Iglesia convertirse y dar un testimonio más exigente y más elocuente del Evangelio en medio de nuestro mundo? Que puede lo está demostrando, pero ello es una condición de renunciar a cierto tipo de poder y en la medida de esa renuncia. Por propia vocación, la Iglesia está orientada al reino futuro y por propia conciencia proclama su propio carácter provisional. Su auténtica identidad no está fijada en un pasado que en vano pretende reactualizar, sino en el futuro de Dios que aún ha de revelarse. Si el cambio y la evolución humana del mundo preparan y anticipan el reino, como enseña el Vaticano II, ¿cuánto más el cambio permanente de la Iglesia no deberá también preparar y anticipar el nuevo cielo y la nueva tierra? La tranquilidad del orden, la fijación en modelos inmutables, la obstinada repristinación del pasado, en lugar de favorecer más la fe, ponen en peligro la verdadera dimensión de apertura al futuro y de esperanza propia de la fe cristiana, haciéndonos olvidar nuestra condición de peregrinos y caminantes hacia el descanso dinámico de Dios. Me llamó la atención esto porque este libro de Leonardo Boff tuvo su primera edición en el año 1981 y la última en 1985. Es tan actual que quise leérselo a los amigos.
Soplar sobre la herida. Somos un proyecto, no somos una cosa al azar. Y nosotros personas somos un proyecto de Dios, y el mundo es un proyecto de Dios. Y la iglesia también es un proyecto. No son cosas que fueron así, cayeron sorpresivamente y así. Y realmente no es casualidad todo. Soplar sobre la herida. Realmente cuando escuchaba en el texto de Leonardo Boff que leías hace un momentito la descripción del Papa y pensaba que el texto estaba escrito en 1981, me llamaba mucho la atención. Y me recuerda algo que me parece que es muy importante. Todo esto que estamos viviendo ahora se viene gestando en la Iglesia desde hace mucho tiempo. Y todo lo que tenemos por delante es seguramente difícil, desafiante, porque siempre la vida es difícil y desafiante, pero el mirar hacia atrás y ver cómo hay toda una historia que en última instancia es Dios el que va llevando y que va más allá de las marchas y contramarchas que podamos los hombres y las mujeres que formamos la Iglesia generar por nuestros errores o por nuestros aciertos o por lo que fuera. Detrás de todo eso que aparece hay como una línea muy clarita que en términos cristianos es la acción de Dios en la historia de los hombres y en la historia de la Iglesia. Y cuando uno ve un texto así, de tantos años atrás, en donde se refleja algo que ya estaba presente, no solamente en Boff, sino en un montón de cristianos, y lo ve ahora plasmado, por un lado dice, bueno, pero pasaron tantos años, es necesario ir. Hay una primera tentación de decir que vamos muy despacio, podríamos haber andado más rápido, pero no, las cosas llevan al ritmo que tienen que llevar y cada uno de los momentos de la historia de la Iglesia tiene una riqueza propia y todos tenemos que acomodar nuestro paso porque todos tenemos que caminar juntos en última instancia. Sí, si uno lo mira más cercano, más así propio en la vida de uno también. A veces uno no entiende nada por qué le pasan las cosas. Cuando uno ya se pone muy grande, se da cuenta de que es cuestión de esperar. Uh-huh. Porque en algún momento uno sabe, y yo creo que yo, Isabel, y vos, y Quique, y los amigos, somos un proyecto, no somos una cosa al azar. Y nosotros personas somos un proyecto de Dios, y el mundo es un proyecto de Dios. Y la iglesia también es un proyecto. No son cosas que fueron así, cayeron sorpresivamente y así. Y realmente no es casualidad todo. Y uno va pasando la vida y se da cuenta de que las cosas nos pasaron por algo. Y que después, en algún momento, eso es un fruto. Uh-huh. También hay que cuidar mucho lo que uno hace cada vez, porque las cosas tienen su consecuencia. Pero a veces uno no entiende, realmente no entiende. Entiende el mundo y entiende las cosas cuando uno se encuentra con alguien, cuando uno dialoga, cuando uno puede compartir cosas, cuando uno es el hermano, finalmente. Ahí es como que uno dice, bueno, todo está en orden. Me encuentro con otro y ahí es donde me doy cuenta de que, bueno, esto es la vida y esto es mi historia, la historia del mundo y la historia de la iglesia. La iglesia que se mueve tanto despacito y uno no se da cuenta y en un momento dado tiene un golpe de timón, parece, pero no es tan así. Vinieron pasando cosas. Van pasando cosas y a veces parece que la iglesia va demasiado despacio. Y a veces parece que el mundo va demasiado rápido. Sí. Pero a la larga, y a lo largo de 2000 años, uno va viendo cómo la historia de la Iglesia va manteniendo determinadas grandes líneas y determinada presencia que no se han detenido nunca y que han sobrevivido
a todas las debilidades de todos los fracasos de todos los hombres que hemos pasado y que pasarán por la conducción de la Iglesia. Por debajo de todo hay una fuerza, o por encima de todo hay una fuerza que va más allá de todos nosotros. Me parece muy importante la idea de camino, estamos caminando, porque la idea de camino va unida a la idea de seguimiento, a la idea de discípulo. Jesús siempre está caminando y siempre está invitando a los discípulos a caminar detrás de Él. Permanentemente la vida cristiana es planteada como un camino que todos tenemos que caminar siguiendo al Señor que va caminando adelante. Entonces, en todas las cosas que pasan, no hablemos ya del mundo, sino de nuestro país y de tantas realidades a veces tan desconcertantes y dolorosas, el cristiano es aquel que está en un camino y que anuncia y que acompaña y que invita a todos a caminar en esa dirección. El cristiano es el que tiene una palabra de esperanza, una palabra de confianza en el ser humano, es el que construye justicia permanentemente con quien esté trabajando por la justicia. No es que los cristianos construimos la justicia por un lado y otros construyen la justicia por otro lado. El cristiano está metido en la historia de cada país en donde está, y allí todo lo que es construir el bien y construir la justicia es hacer evangelio y construir, en última instancia, lo que en los términos del evangelio serían construir el reino de Dios. Sí, que en realidad parece que no, pero en la intemperie Dios está acompañando en ese camino. Cuando uno camina está desprotegido, sin tanta seguridad, pensando en nosotros y en la educación que uno ha tenido por ahí. Es necesario que salgamos de la inmadurez del Dios de la infancia, que era maravilloso y era todo. El Dios, nosotros vamos madurando en la vida y tenemos necesariamente que madurar en la fe también. No solo observando la Iglesia y los cambios, sino dentro de uno, darse cuenta de que Dios, lo digo así medio entre comillas, pero Dios creció también en nosotros. Aunque sea siempre el mismo, pero dentro nuestro ha crecido como nosotros. Es decir, a medida que nosotros vamos creciendo, Dios va creciendo. Dios va creciendo en nosotros. Me parece importante esto que decías, de que estar en camino es estar a la intemperie, y lo relaciono con lo que decía el Papa Francisco hace poco. Prefiero una iglesia accidentada por estar afuera y en el camino que una iglesia enferma por estar encerrada y siempre metida para adentro. Y volvió a hablar el Papa de la periferia y del centro en palabras muy parecidas a las que hace tantos años dijo, leíste hace un rato de Boff, y decía que la realidad se descubre desde la periferia y se entiende desde la periferia, no desde el centro. Esto también es un mensaje importante para todos nosotros, para los que gobiernan el país, para los que gobernamos instituciones, para la familia, para cada uno de nosotros. Nosotros nos entendemos a nosotros mismos mejor desde la periferia, desde lo que no podemos, desde lo que no nos sale bien, desde lo que no entendemos demasiado, que desde esos lugares a donde nos la creemos toda y la vemos reclara. Desde ese sitio no nos entendemos. En cambio, si somos capaces de corrernos hacia esos lugares que todos tenemos en donde, hay muchas cosas que no sabemos muy bien cómo manejar, desde ahí es más fácil descubrir quiénes somos.
Soplar sobre la herida. Recordaba el texto del Evangelio en el cual Jesús sube al monte a orar y va con Pedro y 2 discípulos más. Pedro, Santiago y Juan, el texto de la transfiguración, decís. Exacto, y ponen las carpas, ¿no? Ponen las carpas. Pedro dice, hagamos 3 carpas. Sí, hagamos, y quedémonos acá, está tan hermoso este lugar. Uh-huh. Y de golpe creo que esto viene bien para estos tiempos. Estamos tan cómodos acá en estos munditos que nos hemos hecho, en nuestra fe aprendida, que es buena y que está bien, pero que me tiene que permitir crecer, y tiene que crecer ella, y tiene que madurar, y ser fe de adulto, y no fe de niñito. Y bueno, me acordé de eso. Qué cómodo sería estar y que no nos pasaran demasiadas cosas, que todo estuviera tranquilo, pero sería una meseta más o menos. Sobre todo sería muy poco triste. Cristiano, no sería muy poco cristiano, porque Jesús siempre está en movimiento y siempre nos está animando a cambiar y a crecer. De hecho, esa imagen de Pedro que dice eso, hagamos 3 carpas, termina instantáneamente. Es la reacción de Pedro que nos expresa a todos cuando nos sentimos muy bien, que queremos atrapar ese momento, y ese momento siempre se pasa, y vienen otros momentos mucho más lindos que pasarla bien, que es trabajar y ocuparse del otro y cambiar este mundo y vivir como el Señor, y no solamente como el Señor nos invita a vivir, como nuestra naturaleza humana nos invita a vivir. Nosotros, los seres humanos, no estamos hechos para estar quietos y para no cambiar. Naturalmente tendemos a construir, a crecer. Nos importa que la familia crezca, que los chicos crezcan, que las amistades crezcan. Estamos siempre actuando y necesitamos eso. Si no, vamos paralizándonos. Una de las características más terribles de nuestro tiempo es justamente la tendencia a la depresión, a quedarme quieto, a agarrarme de las cositas que ya tengo seguras. Uno de los efectos lamentables de la inseguridad es meternos para adentro y vivir en casas cada vez más enrejadas y cuidadas y asustados. Esto va a contrapelo totalmente de aquello a lo que nos invita el Evangelio y a lo que nos invita Jesús, que es, lo decías vos hace un ratito, a la intemperie, a caminar, a jugarnos. Sí, ahora recordaba que nos ha pasado a todos, ¿no? En cuántos momentos de la infancia, pero yo recuerdo más de la adolescencia, estar con los amigos y caminar por las calles y sentarse en la vereda y tomábamos mate, o qué sé yo, charlábamos por horas y horas, y hacía la madrugada, y estábamos tan felices, y de haber pensado muchas veces, ay, qué lindo quedarse acá, que esto no pase. Visto hoy, con la vida y con todo lo que la vida nos ha dado a cada uno, de bueno y de malo, pero uno se ha hecho viviendo, y se queda pensando, no, ahora no haría eso. Hubiera sido triste que eso se eternizara, porque yo hubiera seguido siendo un adolescente y me hubiera perdido tanta riqueza. Pero uno tiene esas cosas de añoranza, y cuando lo piensa bien dice, no, me gusta esto. Yo la verdad que no volvería para atrás ni 5 minutos. No. No, ni 5 minutos. Creo que este tiempo que nos toca vivir, y a esta edad y en este momento, son desafíos maravillosos. Me alegra mucho haber vivido todo lo que he vivido, pero no volvería para atrás ni 5 minutos. Hay tantas cosas para hacer, hay tantas cosas para transformar, para iluminar, para aprender. Realmente uno puede tener muchas veces la sensación de estar a la intemperie, y está a la intemperie. Sobre todo a uno le duele ver tantos hermanos nuestros que
que viven situaciones de tanta injusticia y de tanto miedo, a todo lo que genera la falta de trabajo, todo lo que genera la pobreza, todo lo que genera las migraciones, todo eso es muy, muy doloroso. Pero es el desafío que nos toca y no es volviendo para atrás, es yendo para adelante y es iluminando todo eso, nosotros como cristianos, con la palabra del Evangelio y con el trabajo porque haya más justicia y más, para que estemos mejor. Pero bueno, siempre la vida nos plantea desafíos y las ganas de resolverlos y de enfrentarlos es lo que nos pone, no sé, lo que a mí por lo menos me gusta y me pone en camino, ¿no? Sí, estoy recordando, la Red Solidaria tiene una frasecita que dice: lo que mata no es el frío, sino la indiferencia. Uh-huh. Y que una madurez en la fe y en construir y seguir construyendo esta iglesia es que la caridad también cambia. La caridad se va haciendo mucho más fraterna. Es decir, uno ha aprendido o tiene que aprender, si no lo pudo aprender aún, que no es solo dar algo, sino ponerse uno. Que aún en el simple hecho de acercarse a las personas, cuando uno ha crecido o intenta crecer, esa calidad de relación es diferente, ¿no? El amor es diferente en un adulto grande, ama de otra manera y ve a los hermanos de otra manera también, ¿no? Tengo la suerte en este tiempo, la gracia de estar bastante en contacto con los chicos del colegio y de estar en contacto con chicos muy jóvenes, y me doy cuenta el bien que hace, el bien que me hace, y cómo cada generación vuelve a traer a nuestro país y a nuestro mundo toda la frescura de todas sus ilusiones y de todas sus ganas de fraternidad y de comunidad. Y entonces creo que cuando apostamos a eso, apostamos a lo mejor de nosotros mismos y a lo más original, volviendo al sentido que le dimos a la palabra original desde el principio de este programa, a nuestro origen, a nuestros orígenes. A veces se habla de que la fraternidad, el encuentro de las personas, era una cosa de antes y que ahora eso se ha perdido. Si miramos la generación de los más jóvenes, eso no es una cosa de antes, eso es una cosa de ahora. Algunos nos lo hemos perdido durante un tiempo probablemente, y como país nos lo hemos perdido durante un tiempo, pero cada generación vuelve a aparecer con toda su originalidad, y la originalidad incluye esas ganas de comunión, esas ganas de fraternidad, esas ganas de justicia, de novedad. Entonces, si estamos cerca de ellos y si aprendemos de ellos, se nos cargan las pilas y el entusiasmo, y creo que los más grandes tenemos que ser capaces de estar con los más jóvenes y a lo mejor entre los más grandes y los más jóvenes despertarles más esperanza y más alegría a los que están en el medio, que por ahí están muy cargados a veces de pesimismo, de miedo, demasiado tragados por las demandas de este mundo, las urgencias. Cada generación de chicos que aparece viene con toda la frescura de la maravilla de lo que es ser humano, de lo que es ser chico, de lo que es estar lleno de ilusiones y de ganas de un mundo diferente.
Soplar sobre la herida. Un gesto guardado en el corazón que vuelve transformado en consuelo. Nos estamos yendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de Soplar sobre la herida. Si quieren escucharnos de vuelta, estamos en www.soplarsobrelerida.com, y si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida. Esperemos que ustedes nos acompañen siempre. Por eso los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Gracias. Hacemos Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi. Soplar sobre la herida.